Vieron que en el cine nosotros podemos dividir a los directores por malos, buenos y después están los que nos cambiaron la forma de ver el cine para siempre, que cada película que consumimos dejó de ser lo mismo desde que lo conocemos a él. Hoy les voy a hablar de uno de ellos, Michael Haneke, que no solo cambió mi forma de ver el cine, sino que desde que me puse a investigar para hacer este video me di cuenta que era re poco reconocido en el área hispanohablante fuera de la comunidad cinéfila, porque prácticamente no hay videos hablando de él. Así que acá les voy a mostrar algunos de los puntos de su cine, por qué es tan interesante y por qué deberían ver no solo una de sus películas, sino toda su filmografía completa. Para empezar, ¿por qué les digo que vale la pena ver todas sus películas? Porque Michael le aporta un condimento nuevo a cada una y a pesar de ser distintas entre sí, te van a generar la misma emoción y las mismas ganas de seguir viéndolo. Como cada artista, Michael Haneke, que es así como se pronuncia, van a ver que voy a variar entre una cosa y otra, tiene algunas características que lo hacen único y a su vez lo diferencian del resto de cineastas, y una vez que las notás y las asimilás vas a ver que tu forma de ver cine no va a ser la misma para siempre. Así que ahora prepárense para sumergirse en los distintos puntos del cine de Michael Haneke y van a ver por qué va a cambiar tu forma de verlo para siempre. El primer punto de Michael es su relación con la violencia. Si bien él es una persona considerada muy sensible al punto de que ha visto a una madre pegarle a su hijo en el metro y tuvo que acercarse para frenarlo, este es un elemento que va a estar muy presente en su cine, pero de una forma distinta a la que estamos acostumbrados. Su problema con la violencia viene más que nada como contestándole a ese cine mainstream hollywoodense que romantiza la violencia y que no tiene nada más para entregar que eso. Uno de los directores más importantes de Estados Unidos, Quentin Tarantino, cuenta con una filmografía que si le sacas la violencia no te queda nada, y te habla de lo importante que es el morbo para el consumo de muchísimas personas, porque todas sus películas son recontra taquilleras. Y el gusto por este tipo de temas habla un poco de los deseos y pulsiones del realizador como del espectador, que le gusta ver eso que está pasando y es tan feo como puede ser un asesinato o desguazar a alguien o lo que fuere. Es algo que le preguntaron una vez en una entrevista a Tarantino si le parecía que hacer cine violento era que le guste la violencia en la vida real, y él no supo muy bien cómo responder a eso. No, it's my job to try and ask you to. And I'm shutting your butt down. A diferencia de este cine, Michael lo que quiere es que quedemos horrorizados con lo que estamos viendo en pantalla y nos impacte cuando haya violencia en ella. Y cuando hay una escena violenta en una película de Michael, lo que menos quiere hacernos es sentir placer, nos quiere hacer sentirnos culpables de tener ese placer. Está la violencia como algunas películas que la usan a forma de placer, pero reutilizada de una forma totalmente diferente. Acá cuando hay una muerte, un secuestro o algo, es realmente un hecho que te impacta y te queda en la cabeza para siempre. No pasa como en una película que quizás hay un ninja matando 10.000 personas. Entonces la problemática que intenta transmitir Michael con este tipo de películas es la fascinación que tiene el humano por la violencia y el porqué de todo esto. Un autor que le gusta mucho a Michael, Goethe, habla de que no hay ningún crimen que él no se haya imaginado cometiéndolo, y eso dice que el ser humano tiene un lado oscuro que por algunas circunstancias o contexto puede cambiar totalmente su forma de actuar, y es algo que intenta transmitir en una película de él. 71 fragmentos de una cronología al azar. Los personajes violentos en sus películas son en general personas jóvenes en una posición económicamente acomodada, que es justamente cuestionarse por qué alguien que está económicamente bien y supuestamente tiene una familia que lo quiere un montón cometería algún crimen, más todavía teniendo en cuenta que es un niño que lo consideramos como un ser inocente y puro. Y a lo que llega Michael a partir de esto es que no importa quizás que también estés económicamente, tu familia, tus amigos o lo que fuere, si ninguna situación te lleva a eso, sino que hay un nivel de fascinación y placer por la violencia que nosotros tenemos instaurado en la sociedad a través del cine, por ejemplo, también a través de videojuegos que los objetivos son matar a alguien o también jugar con tus amigos con armas cuando sos chiquito. Todo eso hace que se genere cierto deseo en algunas personas que sean capaces de llevar a cabo tales tipos de acciones. Obviamente no es que si vas a jugar con armas o vas a jugar al Call of Duty te vas a volver un asesino, ¿no? Pero él entiende cómo esto puede llevar de una cosa a la otra. Cree que aquel que tiene ganas de jugar con armas de juguete quizás en algún momento tenga ganas de jugar con un arma de verdad. También otra forma de transmitir la violencia en sus películas que lo caracteriza aún más que lo que nombré anteriormente es el sacrificio de animales. Esto es algo que se encuentra en casi todas sus cintas y muchas veces es un animal real el que se termina sacrificando, que es algo bastante polémico. El motivo por el que en general hace esto es para mostrar un poco antes la mente perversa de sus personajes previo a que cometan una acción de crimen contra otro ser humano. Y casualmente este es uno de los 3 elementos del triángulo de McDonald, que es parte de la psicología forense que se usaba antes para detectar un psicópata temprano. Estos 3 elementos son el maltrato animal ya dicho, la eneuresis, que tiene que ver con orinarse en la cama, y la piromanía. El segundo punto del cine de Michael es el uso de contraplanos
para generar incertidumbre en el espectador. Usa mucho lo que se llama fuera de campo, que es aquello que nosotros no vemos pero quizás podemos llegar a oír. O sea, por ejemplo, ahora mi mano está fuera de campo. Y así muestra menos y fomenta más a la imaginación del espectador. Esto se ve, por ejemplo, cuando el pastor castiga a sus hijos en la cinta blanca, que lo que hace es no mostrar, que a su vez es mostrar algo. Ahora, suena medio raro a que si el cine son imágenes no quieras mostrar algo. Bueno, esto tiene un sentido. La cuestión es que el cine tiene una dualidad. Por un lado es un arte supremo que le supone al autor, por un lado, crear sonidos estimulantes y a su vez imágenes visuales impactantes para que consuma el espectador, y le implica también tener un montón de conocimientos de un montón de áreas, que es algo totalmente difícil, porque ningún arte trabaja a tantos niveles como este. Y no solo tenés que saber de cada área, sino que después tenés que hacer énfasis en cada una a medida que va avanzando el proyecto. El problema es que es muy difícil en el cine de darle la libertad al espectador de que invente e imagine en su cabeza, porque a diferencia del resto de artes que se limitan a un solo sentido, el cine abarca muchísimo más, entonces decide mucho más el cineasta que el espectador sobre lo que se ve, y entonces la libertad de interpretación que le da es bastante menor. In all other art forms, there's a great area of freedom for the spectator. In painting and sculpture and musical compositions, then it's up to the recipient of the work of art to interpret it. Where language is used, then already the situation becomes more complicated and the sense of freedom is more restricted. As soon as you specify things, as soon as you name them, then you are limiting artistically the recipient's room for interpretation. Nonetheless, however, in language, with literature, there's still a great deal more freedom because the images are created by the recipient in her mind. In film, however, the director robs the audience of that possibility, replaces their images with their own images. So my intention is, as much as possible, to restitute at least part of that freedom to the audience, restitute part of their ability to create their own images and own explanations. Y esta es otra tarea importante que tiene Michael en sus películas si no quiere hacer que sus películas sean estúpidas. Entonces el fuera de campo del cine de Michael sirve como por ejemplo en la literatura para dar lugar a las imágenes mentales porque no ves algo. Y todo esto de la intriga y la incertidumbre nos da lugar al tercer punto del cine de Michael, que es: no hay respuestas a las preguntas que se emiten en sus películas. Gibt ja keine Antworten. Das ist ja das für mich Wahrhaftige und auch Quälende. Es gibt auf bestimmte Fragen keine Antworten. En sus películas, Michael trabaja con algunos de los problemas básicos de la humanidad, por lo que él dice que no es capaz de responder algunas preguntas que quizás jamás tengan respuestas porque es simplemente un autor y es igual que el espectador. Él se diferencia del cine mainstream en que no le va a poder dar respuesta a los grandes interrogantes de la sociedad. Entonces, para él está bien tener respuestas si vos vas al cine como algo de ocio porque tu fin es tranquilizarte, pero con sus películas esa no es la idea, es que te quedes pensando. Entonces podemos decir que la intención de Michael no es darle respuestas ni darle todo servido al espectador, sino que piense y que se sienta incómodo con ese pensar. Quiere plantear los interrogantes de tal manera que la gente se sienta preparada para interactuar con ellos, pero no necesariamente las soluciones a ellos. Porque, ¿por qué sería más capaz el autor de responder a los grandes interrogantes de la humanidad que el espectador, si los dos son personas? Las respuestas en su cine son sembradas y no demostradas, porque esa es la tarea del espectador. Esto lo hace empezar a pensar en lo más superficial para después cruzarse con las grandes preguntas que tiene la película detrás. Su cine hace que a partir de las preguntas más banales, como pueden ser típicas de una novela policíaca, se terminen preguntando cosas más fundamentales e importantes de la existencia. I always try to construct my stories in such a way that several different explanations are possible and credible. If there's only one possible explanation, then it's obvious. If none of the, if no explanations make sense or are conceivable, then it's simply stupid. My attempt is to write the story in such a way that I give the spectator a possible freedom in interpreting the story, the same freedom that spectators have in other art forms. Entonces, para Michael, si él no puede dar respuestas de la existencia humana, el espectador es igual de importante e inteligente que él. Entonces, él simplemente se va a encontrar como alguien que comunica esos problemas y ayuda a las personas a interactuar con estos, pero no puede hacer nada para que los resuelvan porque no tiene las respuestas. Y él, como piensa que el espectador es alguien inteligente y que tiene que poner a su altura porque son personas instruidas o que quieren instruirse y aprender con su cine, no los va a estupidizar ni darle algo fácil, porque según él, pesimistas son aquellos que hacen películas que entorpecen a la audiencia, y tomar al espectador como alguien más estúpido de lo que en realidad es justamente eso. Man sollte man ja einen Film immer so enden lassen, dass nicht zu Ende ist, sondern dass dann im Kopf und im Herzen oder wo auch immer im Zuschauer weitergeht. Konsumation haften bleibt. Volviendo a la realización de sus películas y a la cámara, otro recurso que utiliza un montón es el de plano secuencia, que para los que no sepan son aquellos planos en donde no hay cortes, es decir, no pasamos de una cámara a otra.
otra, es todo el mismo plano que la cámara va siguiendo y la escena es todo en una toma. Lo que tienen esto de interesante es que dan sentido de tiempo real porque justamente lo que está pasando al mismo tiempo que van avanzando los actores en la línea temporal. O sea, un plano secuencia de 5 minutos son 5 minutos de la vida real. Y Michael esto lo considera algo ventajoso por varias cuestiones. Primero que todo porque vos no estás manipulando el time frame, porque como dije recién, justamente el tiempo de la cinta es igual que el tiempo de la vida real. Y esta es una forma de achicar la manipulación que tenés sobre el espectador, que es bastante durante una película. Que según él es más honesto hacer consciente al espectador de la manipulación que tiene el director sobre él. Y por otro lado, el beneficio es para los actores porque si la escena implica un suspenso o desenvolverse, no tienen que actuar por cada plano o cada toma que se grabe, es todo en una. Porque esto hace que no tengan que actuar de forma emotiva en varias ocasiones. Y ya que estamos hablando de la cámara, vamos a hablar de un recurso que es muy difícil de aplicar, pero si lo haces bien, quedás como un genio, que es la ruptura de la cuarta pared. A esto le llamamos a cuando el personaje de la película interactúa con el espectador, es decir, habla a cámara. Como es el caso de su película Funny Games, que justamente parece una película de terror violenta, pero lo que quiere transmitir es, como dije, la violencia consciente de la que hablamos antes. O sea, los criminales y los maltratadores de esa familia que está de vacaciones te miran todo el tiempo a vos hablándote y haciéndote partícipe del crimen para que te sientas culpable sobre lo que está pasando y no lo estés disfrutando tanto como una película cualquiera de robo o crimen. Entonces quiere hacerte sentir incómodo y que la violencia te incumba, y de esta forma que la película no pase más como una película de terror así nomás, sino que te impacte el hecho de tener que ver eso. Es más, para Michael fue tan importante transmitir este mensaje que Funny Games la grabó 2 veces, una en Alemania y otra en Estados Unidos, que la protagoniza Naomi Watts, la protagonista de Mulholland Drive. Y esto fue justamente porque sintió que no tuvo la difusión suficiente con la peli alemana, entonces grabó una versión estadounidense, que es justamente el país donde él más ve que esté este problema de la fascinación por la violencia. Y ahora podríamos decir que ya vimos casi todas sus áreas, pero en realidad nos queda una muy importante que lo diferencia muchísimo del resto y hace muchísimo más desafiante su realización cinematográfica, que es que no usa música externa a la cinta en las películas. Esto lo hace solo grabando el sonido que capta el micrófono para no manipular aún más emocionalmente al espectador y que todo sea más real. Lo interesante es que Michael de pequeño soñaba con ser músico, pero por cosas de la vida ese camino se frustró y no logró serlo. Y como si fuera un acto de resentimiento, él decidió no usar música en sus películas, pero no fue por eso, justamente fue para que el espectador no se sienta aún más manipulado, porque la música no es lo que está pasando ahí. Le film, c'est un modèle de la réalité, si on veut dire ça. C'est naturellement, c'est la réalité, c'est dans sa complexité, c'est pas à rattraper. Igual, a pesar de no usar la música de esta forma, él le tiene muchísimo aprecio. Es más, él soñaba con ser pianista y le encanta escuchar la música y siente que es el arte más cercano al cine. Bueno, ahora sí vimos todo lo que hace único a Michael Haneke, que es un cineasta que hizo su primera película a sus 47 años, para que se den una idea y vean que no todo es tan rápido. Empezó como director de teatro, director de orquesta, y bueno, cuando ya era más grande publicó su primera película del Séptimo Continente y ya desde ahí mostró lo que era. Yo dije que no era conocido, pero bueno, ganó 2 Palmas de Oro en Cannes por la película Amour y por la película de White Ribbon. Es un tipo muy reconocido entre la comunidad del cine, pero el resto de personas quizás no tienen mucho acceso a él porque no saben de él, o porque en Netflix, Prime Video y HBO no hay ninguna película de su filmografía. Espero que a partir de este video le haya llegado un montón de conocimiento nuevo a ustedes. Quizás si ya vieron las películas, verla de otra forma diferente, o quizás acercarse a este tremendo director que les recomiendo un montón todas sus películas. Tienen películas de época, como ya dije que es White Ribbon, algunos de casos que pasaron en la vida real, como es El Séptimo Continente o 71 fragmentos de una cronología al azar, algunas de suspenso, misterio, con un final que te rompe la cabeza, que si te gusta el suspenso caché la tenés que ver sí o sí. Encima la protagoniza Juliette Binoche, que es una persona que quería protagonizar las películas de Michael Haneke y lo logró en 2 ocasiones. Después problemáticas de racismo y xenofobia en Código Desconocido, o los problemas de la violencia en Venice Video, o también en Funny Games. Y estoy dejando varias afuera, pero realmente les recomiendo todas sus películas porque es un mundo que una vez que entras no podés salir. Es algo totalmente increíble y va a cambiar tu forma de consumir cine para siempre. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. De ser así, suscríbanse, denle me gusta y comenten el video qué les parecen las películas de él, si lo conocían, si no lo conocían, qué les gustaría ver. Les dejo todas mis redes en mi bio, mi Instagram, mi Twitter, mi Letterboxd y todo, y nos vemos en el próximo video.